Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Hay ciudades que trascienden la geografía, ciudades que pese a no haberlas visitado, uno conoce o se diría al menos que es conocedor de su esencia. Eso sucede con Ciudad Juárez. Y dicha ciudad me trae el recuerdo a una noche de no hace mucho. Estaba en un taxi barcelonés con dos mexicanos, el taxista y yo mismo. Como es costumbre en Barcelona, y creo que en el mundo entero, el taxista era alguien que no desaprovechaba la ocasión para entablar una conversación, y los mexicanos, bueno, bien es sabido que en su mayoría ellos no necesitan mucho para dialogar con quien sea. El caso es que la conversación se desarrolló de tal manera que el taxista preguntaba sobre México. Los dos mexicanos decían algunas cosas positivas y tantas otras negativas. Con el discurrir de la conversación, los aspectos negativos se imponían a los positivos, y yo, en el asiento trasero del taxi, intervenía apenas matizando o suavizando las opiniones negativas. La verdad es que no sé bien por qué lo hacía. No estoy autorizado para hablar de la realidad social mexicana, y especialmente sobre su seguridad o falta de ella, sobre todo cuando en la conversación ya intervienen dos oriundos del país. Los temas de la conversación acabaron siendo el narcoestado, los asaltos en las carreteras y las balaceras. México, un país gigante y diverso reducido a titulares de prensa amarilla. Quizá ese fue el motivo de mi resistencia, negarme a que sobre el taxista se reafirmase el prejuicio que en él ya existía. México como un lugar peligroso. Pero la realidad es tozuda, y se suele imponer a cualquier voluntad, y el mexicano sentado en la parte delantera del taxi, con afán de dar un argumento de peso, comentó que esa misma semana, unos días antes, dos altos cargos del Ayuntamiento de Ciudad de México, Jimena Guzmán y José Muñoz, fueron asesinados dentro de un coche tras recibir 6 balazos. El crimen organizado y su lógica de la violencia, una vez más, asociados con México. El taxista, enaltecido, supongo, por esa breve muestra de violencia extrema, sacó a colación el nombre de Ciudad Juárez. Eso sí que es peligroso, ¿no? Preguntó, ansioso por corroborar la veracidad de su prejuicio. Allí desaparecen mujeres, contestó el mexicano. Y en ese momento, sentado en la oscuridad y en silencio, pensé que hay ciudades que trascienden geografías, ciudades que para bien o para mal conocemos sin haberlas pisado, y que visitarlas es revisitarlas, que uno no las vería con esos ojos inocentes de las primeras veces, sino con esa mirada cansada o perezosa con la que vemos el barrio en el que residimos. Y pese a que quise responder, suavizar o matizar las respuestas del mexicano, porque lo cierto es que la estadística de asesinatos de mujeres ha ido mejorando con los años, callé, dado que lo que yo conozco de Ciudad Juárez es su peligrosidad. Su peligrosidad y una novela escrita por un chileno que vivió muchos años en México y tantos otros en Cataluña. En el fondo, no sé si merezca la pena viajar para conocer Ciudad Juárez. Sí tengo claro que merece la pena, muchísimo, viajar a México. Y sin duda también merece mucho la pena leer esa novela escrita por ese chileno que, como algunas ciudades, también trasciende la geografía. Seáis bienvenidos a un nuevo episodio de Leed Malditos. Comenzamos. La primera vez que Jean-Claude Pelletier leyó a Benno von Archimboldi fue en la Navidad de 1980, en París, en donde cursaba estudios universitarios de literatura alemana a la edad de 19 años. El libro en cuestión era d'Arsonval. El joven Pelletier ignoraba entonces que esa novela era parte de una trilogía compuesta por El jardín, de tema inglés, La máscara de cuero, de tema polaco, así como d'Arsonval,
era evidentemente de tema francés, pero esa ignorancia, o ese vacío, o esa dejadez bibliográfica, que solo podía ser achacada a su extrema juventud, no restó un ápice del deslumbramiento y de la admiración que le produjo la novela. A partir de ese día, o de las altas horas nocturnas en que dio por finalizada aquella lectura inaugural, se convirtió en un archimboldiano entusiasta y dio comienzo a su peregrinaje en busca de más obras de dicho autor. No fue tarea fácil. Conseguir, aunque fuera en París, libros del autor en los años 80 del siglo XX no era en modo alguno una labor que no entrañara múltiples dificultades. En la biblioteca del Departamento de Literatura Alemana de su universidad no se hallaba casi ninguna referencia sobre Archimboldi. Sus profesores no habían oído hablar de él. Uno de ellos le dijo que su nombre le sonaba de algo. Con furor, con espanto, Pelletier descubrió al cabo de 10 minutos que lo que le sonaba al profesor era el pintor italiano, hacia el cual, por otra parte, su ignorancia también se extendía de forma olímpica. Hablar de 2666 es hablar de una novela poco amable con el lector. Los libros de Roberto Bolaño no son difíciles en exceso. De hecho, creo que uno de los logros del escritor chileno es escribir novelas densas, profundas y altamente literarias, pero además con un estilo ameno, en gran parte divertido y, si se me permite el término, entretenidas. Lo poco amable de 2666 radica en su extensión, en su estructura. En cuanto a su extensión, cabe decir que la novela no es una única novela. Son 5 historias independientes, pero interconectadas, que Bolaño quiso publicar de forma separada. Pero la muerte lo encontró enfrascado en este proyecto. Recordemos que el escritor chileno murió en 2003 siendo aún joven, esperando un trasplante de hígado, y 2666, su gran obra, se publicó el año siguiente de forma póstuma. Lo que hoy nos encontramos bajo ese título es un único tomo de más de 1000 páginas que reúne las 5 historias. Y realmente creo que mejor así, leer de una todas las historias, como si de una novela al uso se tratase, dota la obra de una coherencia y sentido que quizá en una lectura independiente, separada en el tiempo de cada uno de los textos, no fuera capaz de resistir. Pero que las obras se hayan publicado finalmente en un tomo conjunto no quiere decir que esta sea una novela única, monolítica. El estilo de Bolaño es cual un gran río que fluye alimentándose de cientos o miles de afluentes más pequeños, y en el caso de 2666, este gesto se lleva al extremo. Las 5 partes que forman la novela son lo suficientemente distintas como para ser consideradas cuerpos independientes, aunque realmente todas se comuniquen. En la primera parte, la parte de los críticos, 4 académicos europeos obsesionados con un escritor alemán, Benno von Archimboldi, inician un viaje siguiendo el rastro difuso de su admirado escritor. Los críticos llegan a la ciudad de Santa Teresa, ciudad situada al norte de México y que es el centro de toda la narración de 2666, y que es además la ciudad creada en esta ficción por Roberto Bolaño sobre la verdadera ciudad Juárez. En la parte de Amalfitano, conocemos a un profesor chileno que vive con su hija en Santa Teresa. Este es un tipo tranquilo, medio melancólico, que lleva una vida bastante rutinaria, hasta que un día cuelga un libro en su patio. Así, tal cual. Y eso, que parece una rareza, empieza a mostrar que algo dentro de él no anda bien. A través de sus pensamientos vamos entrando en temas como el conocimiento o la educación, y cómo todo eso parece ir perdiendo sentido en un mundo cada vez más violento. Es una parte reflexiva y llena de símbolos, y que ya va preparando al lector para el terreno que se nos viene. Le sigue la parte de Fate, donde seguimos a Quincy Williams, un periodista afroamericano que llega a Santa Teresa para cubrir una pelea de boxeo. Pero lo que se encuentra ya es otra cosa. Es una ciudad marcada por los feminicidios, con una violencia brutal y una especie de indiferencia generalizada. Fate se empieza a involucrar más de lo que esperaba, y ahí se genera un conflicto entre hacer su trabajo y no mirar al otro lado. Y llegamos al verdadero núcleo de la novela, la cuarta parte, la titulada La parte de los crímenes. Esta parte, de alrededor de 300 páginas de extensión, documenta con tono casi forense los asesinatos de mujeres en Santa Teresa entre 1993 y 1997. En ella
Bolaño narra caso tras caso con detalle clínico, mostrando la impunidad, la corrupción policial y también la indiferencia social. La repetición construye un efecto de horror acumulativo y deshumanización. Es la parte más dura y extensa del libro, donde la violencia se vuelve sistemática, donde se refleja el corazón oscuro de la novela y de la condición humana. Para terminar, la parte Archimboldi. En esta sección se revela la vida de Hans Reiter, quien más tarde adopta el nombre de Benno von Archimboldi, el esquivo escritor buscado por los críticos al inicio de la novela. Se narra su infancia y la experiencia brutal que tuvo en la Segunda Guerra Mundial y su transformación en novelista. Bolaño explora en esta parte cómo la violencia histórica moldea la identidad y el arte. Esta parte cierra el círculo temático del libro, conectando el inicio y el final de la misma. Como vemos, 2666 es realmente 5 libros, 5 caminos que no llegan a ningún destino determinado. Es un mapa inconcluso y un laberinto lleno de horror y violencia. Algunos cadáveres estaban tan deteriorados o mutilados que la identificación resultó imposible. En esos casos se practicó el retrato robot del rostro o de la vestimenta, de la ropa interior, de los zapatos. La mayoría eran jóvenes, muchas habían sido violadas, algunas presentaban señales de tortura. En la morgue se acumulaban informes que nadie leía. Las carpetas se apilaban en las mesas y caían al suelo y volvían a apilarse. Al hablar o escribir sobre la novela de Bolaño, siempre se hace referencia a que esta trata sobre el mal, que la novela tiene el mal como paisaje, algo sistemático y enraizado, casi que natural, del mundo que describe, la Santa Teresa mexicana que es realmente Ciudad Juárez. No cabe duda de que la novela, en cierto sentido, aborda este tema. Habla del mal presente en los feminicidios que se producen en México, pero también de los horrores de la guerra. Pues en la última parte, en aquella que al fin aparece von Archimboldi, la novela narra, como decía, su paso por la misma y su evolución desde soldado raso hasta guardia de un campo de prisioneros soviético. Insisto que el tema está presente, pero si debo señalar un tema central de la novela, es uno que a mi juicio ya estaba presente en Los detectives salvajes, pero también en otras obras del escritor: el enigma y el fracaso, y la relación entre ambos. El enigma porque los grandes elementos constituyentes del 2666 son enigmáticos y en cierto modo quedan sin resolver. La figura de Archimboldi, que provoca el viaje que emprenden los catedráticos universitarios en su búsqueda, o los cientos de feminicidios que quedan, todos irresueltos. O mejor dicho, y sin spoilers, mal resueltos. Y el fracaso, porque cada una de las historias que conforman la novela se ve evocada a este. El fracaso de la búsqueda de sentido, el fracaso de la justicia por encontrar al responsable de los crímenes, el fracaso temporal de los personajes para alcanzar sus objetivos vitales, y finalmente, y para mí el más importante, el fracaso de la literatura. Porque la literatura no puede redimir el horror, ni resolverlo, ni explicarlo. Por tanto, 2666 narra lo inenarrable, o al menos lo intenta, y al intentarlo no lo logra y fracasa, y en este fracaso me viene a la mente uno de los fragmentos que más me han gustado de la novela. Ya ni los farmacéuticos ilustrados se atreven con las grandes obras, imperfectas, torrenciales, las que abren camino en lo desconocido. Escogen los ejercicios perfectos de los grandes maestros, lo que es lo mismo. Quieren ver a los grandes maestros en sesiones de esgrima de entrenamiento, pero no quieren saber nada de los combates de verdad, en donde los grandes maestros luchan contra aquello, es aquello que nos atemoriza a todos, es aquello que acoquina y encacha, y hay sangre y heridas mortales y fetidez. Y creo que es legítimo preguntarse cuál es el ejercicio perfecto de esgrima del gran maestro que fue, sin duda, Bolaño. Creo poder afirmar que este sería Los detectives salvajes. Perfecto porque cuenta con la ventaja de estar terminado, ser más corto, sin dejar de ser un libro extenso, y estar más pulido. Si admitimos lo anterior como un hecho, podemos aceptar también que 2666 es la batalla que verdaderamente Bolaño libró. Un combate en el que podemos incluir la sangre y las heridas,
donde el autor se enfrenta a aquello que lo atemoriza. ¿Y qué es esto? Permitidme leer el siguiente fragmento de 2666 para responderos. El miedo de Ivanov era de índole literaria, es decir, su miedo era el miedo que sufren la mayor parte de aquellos ciudadanos que un bien o mal día deciden convertir el ejercicio de las letras y sobre todo el ejercicio de la ficción en parte integrante de sus vidas. Miedo a ser malo. También miedo a no ser reconocido, pero sobre todo miedo a ser malos. Miedo a que sus esfuerzos y afanes caigan en el olvido. Miedo a la pesada que no deja huella. Miedo a los elementos del azar y de la naturaleza que borran las huellas poco profundas. Miedo a cenar solos y a que nadie repare en tu presencia. Miedo a no ser apreciados. Miedo al fracaso y al ridículo, pero sobre todo miedo a ser malos. Miedo a habitar para siempre jamás en el infierno de los malos escritores. Pero en realidad tú no eres un escritor chileno, no te has formado acá, no escribes acá, no yo creo que soy un escritor chileno. Como dices. No, yo creo que soy un escritor chileno sobre todo a la contra, es decir, si no soy un escritor chileno, ¿tú qué dirías que soy? Soy un escritor español, los escritores españoles no me consideran español. Un escritor mexicano, los mexicanos tampoco me consideran mexicano. Un escritor boliviano, me gustaría ser un escritor boliviano. Yo soy un escritor en lengua española, ¿sí? Y la literatura, además, dividirla por países de una misma lengua, nos lleva al absurdo. ¿En dónde está la base de la literatura chilena? Está en Alonso Ercilla, está en Bello. No es verdad. Está en el Quijote, está en Cervantes. Yo cuando era un escritor inédito, o más o menos inédito, y escribía poesía, y no me conocía nadie, y era pobrísimo, yo me consideraba realmente un muy buen escritor, y yo me sentía, al menos durante algunos minutos, de algunas semanas, en algunos meses clave, que estaba escribiendo la mejor poesía posible. Tanto en el fragmento anterior como en este corte de audio creo que se encuentra una de las claves no solo del 2666, sino también de toda la obra literaria de Bolaño, y de hecho de casi cualquier escritor que, tal y como señala mi estimado Lobo Antunes, quiera escribir y no solo juntar letras. ¿Por qué se escriben obras como esta? Se escriben, creo, porque no pueden no escribirse. Existe un imperativo moral que conduce a los escritores a tales textos. En esta novela, Bolaño no solo escribe una obra monumental, pone en juego una ética de la literatura. Surcar los límites de la literatura en este contexto no es un gesto estético ni una ambición formalista, es un deber. Ser escritor no permite apoltronarse en la comodidad de lo ya dicho, de lo narrativamente aceptable. La literatura es una expedición hacia los márgenes, hacia el lenguaje roto, la estructura fragmentaria, los personajes fallidos, como única manera de acercarse a la verdad literaria. En esta novela esto se manifiesta de manera brutal, en la parte de los crímenes, donde la repetición sistemática del hallazgo de cuerpos femeninos en Santa Teresa se convierte en una liturgia del espanto. Bolaño, lejos de contar una historia, acumula cadáveres, informes policiales, nombres, edades, gestos sin sentido. No hay consuelo narrativo, solo queda el gesto de escribir lo que se ve y nadie quiere escribir. Y es por eso que este gesto es profundamente moral, ético, porque 2666 se escribe desde una conciencia que sabe que ignorar el horror es también participar en él. Bolaño rompe la ilusión de la novela como refugio o entretenimiento, y la convierte en un campo de batalla donde el lenguaje es apenas un instrumento para no callar. El escritor, en su visión, debe asumir el riesgo de lo ilegible y de lo incompleto, y en ese riesgo está su deber: llevar la literatura hasta donde duela para revelar lo que no queremos ver. Pobre mi padre mío. Fui escritor, pero mi indolente cerebro voraz me comía las entrañas. Buitre de mi propio Prometeo, o Prometeo de mi propio buitre.
Un día me di cuenta de que podía llegar a publicar excelentes artículos en las revistas y en los periódicos, incluso en libros que no desmerecían el papel en que estaban impresos. Pero también supe que jamás lograría acercarme o internarme en aquello que llamamos una obra maestra. Me dirá usted que la literatura no consiste únicamente en obras maestras, sino que está poblada de obras, así llamadas menores. Yo también creía eso. La literatura es un vasto bosque y las obras maestras son los lagos, los árboles inmensos o extrañísimos, las elocuentes flores preciosas o las escondidas brutas. Pero un bosque también está compuesto por árboles comunes y corrientes, por hierbazales, por charcos, por plantas parasitarias, por hongos y por florecillas silvestres. Me equivocaba. Todo libro que no sea una obra maestra es carne de cañón, esforzada infantería, pieza sacrificable, dado que reproduce de múltiples maneras el esquema de la obra maestra. Cuando comprendí esta verdad dejé de escribir. Mi mente, sin embargo, no dejó de funcionar. Al contrario, al no escribir funcionaba mejor. Me pregunté, ¿por qué una obra maestra necesita estar oculta? ¿Qué extrañas fuerzas la arrastran hacia el espejo, el secreto y el misterio? Ya sabía que escribir era inútil, porque solo merecía la pena si uno está dispuesto a escribir una obra maestra. En tiempos en que la literatura se ha domesticado y se ha plegado a las fórmulas del mercado o la corrección, la obra de Bolaño es un recordatorio feroz. Escribir solo merece la pena si uno está dispuesto a escribir una obra maestra. Lo demás es paja. Y asumir tal verdad es estar dispuesto a combatir literariamente a vida o muerte, para demostrar o demostrarse que el miedo universal a ser mal escritor es infundado, que uno es capaz de crear obras maestras, o mejor no pensar en escribir, que si bien no es un genio, se está legitimado a sentirse, al menos durante unos minutos, de algunas semanas, en algunos meses claves, como un gran escritor. Y no me cabe duda de que Bolaño, ese escritor que estuvo siempre al margen y que no fue hasta después de su muerte que comenzó a tener un verdadero reconocimiento por parte del público, pudo sentirse durante la escritura del 2666, en algunos meses clave, como el gran escritor que será recordado. Uno de los grandes, uno de aquellos que trascienden épocas y geografías de la literatura chilena, mexicana, española y hasta boliviana. Y hasta aquí este episodio de Leer Malditos. Leed 2666 de Roberto Bolaño, porque como escribiera Georges Bataille, la literatura es siempre un peligro, un desafío al orden. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.